al mudarme para Suiza, pues ya no estaba con mis padres, ya no tenía esa facilidad de que ellos me resolvieran mis problemas. Entonces, quieras o no, tienes que desarrollar tus habilidades sociales. Y yo quise mejorar este punto de mí, porque yo sentía en el fondo que no era lo suficientemente productivo. No quiere decir que lo que yo vaya a contar le vaya a ocurrir a otras personas, porque cada persona tiene su manera de ser, sus circunstancias y lo que quiere superar. Vamos a hablar, para mí, del problema fundamental que es la procrastinación. Entonces, las cosas exteriores no dependen de ti, pero lo que estás haciendo ahora, sí. Eso es lo importante. Bienvenidos al episodio número 11 del podcast. Hoy en primicia tengo el honor de presentaros a Kevin, un gran amigo de la infancia. Por favor, un fuerte aplauso. Señor, me pongo nervioso, no te voy a engañar. Yo también, es la primera vez que hago esto, así que espero hacerlo bien. Y bueno, estoy encantado de que me hayas invitado a tu podcast. Y la verdad que es una oportunidad que me gustaría para expresar todo lo que yo he aprendido en el tiempo que he estado en el extranjero y sobre todo ayudar en este proyecto a este gran amigo que conozco desde la infancia. Muchísimas gracias. Nada, y agradecerte de antemano el hecho de que te hayas podido presentar. Yo sé los quehaceres que tienes que hacer, las responsabilidades que tienes, y el hecho de que estés aquí hoy, pues dice mucho de ti. Agradecerte mucho que estés aquí, tío. Muchas gracias. No, para mí lo más importante también es recalcar el hecho de la palabra. Yo a él le dije que iba a venir para estas fechas a Madrid y sobre todo que cumplir con la palabra es bastante importante para su podcast y también para conservar esta amistad y que la palabra siempre sea algo que se cumpla. No puedes decir a alguien de ir a un lugar y luego después no cumplir con el hecho y sobre todo en este proyecto tan grande que has hecho por primera vez y sé que también es importante para ti y espero aportarte lo que pueda. Bueno, pues antes de comenzar, para la gente que no te conozca, me gustaría que te presentases, de dónde vienes, cuántos años tienes, en qué trabajas. Así que por favor, la cámara es tuya, tío. Bueno, hola, me llamo Kevin, soy un amigo de la infancia de Manu. Llegué aquí a España cuando tenía alrededor de 8 años. Todo este tiempo he estado viviendo en Madrid. He hecho la escuela, el instituto y el bachiller. Hice el bachiller y la ESO sección bilingüe en francés. Y actualmente llevo viviendo alrededor de unos 2 años y medio, casi 3 años en Suiza. Y un poco en general ese es mi recorrido. Bueno, pues antes de empezar, para hablar del tema que has elegido, muy interesante la verdad, quería recalcarte y pues más o menos hacerte que sepa la cosa que tenemos aquí encima de la mesa, ¿ok? En primer lugar, tenemos este cuaderno, este libro, que lo usaremos al final del podcast. Vale. ¿Para qué utilidad le vamos a dar? Básicamente va a ser un propósito que tú te vas a proponer contigo mismo. Vas a escribir una frase alentadora de algo que tú quieras llegar a cumplir en tu vida. Es un compromiso que tienes contigo. Y también pues aprovecharás a dejarles un mensaje a los próximos invitados e invitadas, porque también te han dejado mensajes a ti. Vale. Entonces, para seguir, vamos a recalcar esta figurita. Esta figurita es un pequeño trofeo que se llevará a aquel episodio del podcast que mejor se ha recibido por la audiencia. Entonces, espero que des lo mejor de ti, las mejores historias y anécdotas para que te lo puedas llevar. Vale, sí, encantado. Y para terminar, pues te voy a hacer honor de que enciendas lo que es la vela olímpica, que es lo que vamos a empezar para dar comienzo al podcast. Así que como tú quieras, señor. A ver. Ya Ahí está, señor. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues que vamos a destacar el punto que para mí es muy importante en este tema, que es la gestión del tiempo y la productividad. Y antes de empezar a tratar los siguientes puntos del tema, me gustaría que me comentases por qué has elegido este en concreto. He elegido este tema en concreto porque al comienzo yo intenté hacer muchísimas cosas a la vez y al final de cuentas me di cuenta de que lo más importante es saber hacer las cosas en el momento y también aprender a descansar, que es bastante importante. Y el hecho de que la productividad está bien, pero la gestión del tiempo es mucho más importante y que cada uno debe gestionarse el tiempo de lo que tienes que hacer en unos días o con una semana de antelación, porque si no te estresas y al final acabas haciendo un trabajo
mucho peor del que pudieses hacer si estuvieses gestionando tu tiempo más y esforzándote, pero también aprender a descansar. Pienso que es bastante importante y es algo que yo he aprendido alrededor del tiempo eh, debido a mis circunstancias en el extranjero y bueno, eso. O sea, sentías básicamente que no te daba el tiempo a hacer cosas. Sí, al comienzo yo tenía un horario de trabajo bastante rígido, desde 7 de la mañana hasta 5 de la tarde. Luego después yo quería seguir mejorando con el francés, yo sabía que tenía que ir a la escuela, sabía que tenía que hacer muchas cosas diferentes y no sabía gestionarme y al final acababa agobiándome y haciendo y aprendiendo poco. Pero con el tiempo ya lo aprendes a mejorar y ya dices, vale, de esta día a la semana yo tendré que trabajar estas horas, luego Sí. después tengo que ir a clases de francés, por lo tanto, si estudio inglés está bien, pero acudiré a la clase, pero no estudiaré más, porque también hay que darle un descanso al cerebro, porque la cabeza no puede soportar tanta información. Y al final y al cabo acabas perdiendo información importante por querer ser productivo, y el cerebro tiene un límite también. Básicamente, ¿y se sientes que tu vida ha mejorado cuando has sabido gestionar tu tiempo? Sí, la verdad que ha mejorado bastante porque al principio yo quería hacer todo y todo podría ser a la vez, una tras otra. Bueno, pues ahora tengo esto, luego tengo esto, luego Sí. tengo esto y no puedes porque tienes un desgaste físico, más tienes un desgaste mental, más que te tienes que preocupar por otros asuntos y al final no puedes ocupar toda tu mente para eso porque descuidas a tus amistades, descuidas a tu pareja, descuidas muchas cosas también que son importantes y eso es algo que tiene que aprenderlo uno, pero lo aprende equivocándose, como todo. Lamentablemente estamos en una generación que pretende mucho al esfuerzo físico, a entrenar, a querer hacer todo y suele dejar de lado lo más importante que es descansar, lo que es la mente, el cerebro. Y para mí, el cerebro, el mantener la mente ejercitada es lo primordial. Sí, Yo creo que una persona que no tenga ese descanso mínimo o que no sepa gestionar su tiempo sabiendo que aquí tiene que trabajar y aquí tiene que descansar, descansar. no creo que pueda llegar a ser una persona que en un futuro pues muestre esa mejora o ese avance en su vida. Ujú. Porque tú imagínate un simple atleta profesional con lo que entrenan, tiene que descansar un mínimo de horas. Sí, Al igual que un estudiante, tanta información que se mete al cerebro, pum, pum, pum. Si no descansa bien, puede llegar incluso a afectar a su salud, ¿no? sí, afecta mentalmente y sobre todo te genera un estrés Mm, y el estrés si lo acabas acumulando, al final te pasa factura y acabas con una vida demasiado estresada y realmente no estás haciendo tan productivo porque sí, tal vez podrías hacer muchas cosas, pero ¿cuánto estás aprendiendo realmente o qué estás dejando de lado para sacrificarte? Está bien esforzarse y querer avanzar, pero todas las cosas requieren su tiempo y mm. tiempo al tiempo. Por ejemplo, nos has comentado que llevas viviendo cerca de 3 años en Suiza. Sí, Supongo que tu rutina aquí era bastante diferente a la que es hoy en día en Suiza. sí, ha cambiado bastante porque cuando yo estaba aquí yo era estudiante, Ujú. entonces lo típico de que te levantas, por ejemplo, te levantas muy tarde en la mañana, vas, estudias, no tienes muchas responsabilidades porque el alquiler lo pagan tus padres, tal cosa se encargan tus padres, si hay un problema lo hacen tus padres, entonces lo único que puedes pensar es en amores, por así decirlo, juveniles, cosas realmente superficiales, pero no te centras realmente en lo que es la vida real. La vida Ujú. real es bastante dura y que para eso te tienes que forjar, pero eso lo aprendes con el tiempo y una vez que te das cuenta de cómo son las circunstancias Sí. y ahora cuando vivo en el extranjero, al mudarme para Suiza, pues ya no estaba con mis padres, ya no tenía esa facilidad de que ellos me resolvieran mis problemas. Entonces, quieras o no, tienes que desarrollar tus habilidades sociales Mm. para conseguir ayuda, tienes que aprender cosas para tener un mejor futuro y al final son cosas que uno aprende con el tiempo y que aprendes a sobrellevarlo y cada vez se hace más fácil, pero siempre cuesta, siempre. Sí, el primer paso es que siempre es duro, pero a Sí. medida que vas avanzando,
como te has dicho, vas forjándote, y es lo que te hace rudo, ¿no? En la vida. Sí, te hace rudo porque al principio te puedes tomar las cosas muy a pecho, muy personal, o puedes incluso decir, joder, esto no me sale bien, a lo mejor es fallo mío, pero realmente no, son cosas de la vida y son cosas que tú no puedes controlar y tienes que aprender a manejarlo con el tiempo, pero de todo se aprende. Uno cuando es estudiante y no tiene tantas responsabilidades más que estudiar, pues no te das cuenta de las cosas que uno tiene que llevar. Cuando estás solo, sin tus padres, pues tienes que aprender muchas cosas, gestionar el tema del trabajo, aprender nuevas cosas en un nuevo país, hacer las cosas bien y también tener tiempo para divertirte, que no todo es trabajo. Es muy importante saber aportar pequeño tiempo a todo en la vida. Es un equilibrio. Sí, eso mismo. Para dar por finalizado este punto, me gustaría comentarte mi punto de vista de lo que yo pienso de cómo, de esto de distribuir el tiempo en esto, distribuir el tiempo en esto. Yo pienso que lo más importante no es tener más horas, sino la calidad de trabajo que hagas. Por ejemplo, si un día tiene 24 horas, duermes 8, otras 8 estudias, ¿qué haces en todo ese tiempo restante? Es ahí el tiempo, cómo lo gestionas tú. Yo, por ejemplo, anteriormente terminé un reto de 31 días y yo quise mejorar este punto de mí, porque yo sentía en el fondo que no era lo suficientemente productivo, a veces no tenía las ganancias que yo quería tener en el gimnasio o incluso en la escuela, hasta que decidí pues plantearme, organizarme una nueva rutina que saque mi mayor potencial. Y me acabé dando cuenta de que lo mejor es eso, es en el poco tiempo que tengas, cómo aprovechas ese tiempo. Ya ven sea 30 minutos, lo suelen decir mucho de aplica o solo haz 30 minutos de un hábito que quieras hacer y eso ya es mucho de aquí a una semana, de aquí a un mes. Sí. Pero lamentablemente vivimos ahora mismo en una sociedad en la que todo lo queremos ya, todo es ya instantáneo. Sí, pero es por el tema de también es se junta ahora, el problema está en que se junta la juventud donde queremos todo inmediato y con las redes sociales que nos dan todo inmediato también. Ahora el problema es mucho más grande porque las antiguas generaciones, por ejemplo, tenían el problema de que eran jóvenes, también eran inexpertos como nosotros, pero no tenían todo inmediato. Es decir, si algo querían ellos, tenían que tomarse su tiempo, esforzarse y sabían que no tenían la posibilidad de hacerlo inmediato y además no había esta clase de comparación que existe ahora. Ellos podrían esforzarse pero no sabían lo que estaba haciendo Marcos en Alemania, por ejemplo. Ahora sí, ahora tú sabes lo que está haciendo otra persona y claro, ya te sientes, te minimizas o tal vez puedes sentir más estrés de yo también quiero hacer más cosas y eso al final y al cabo no está bien porque cada persona tiene su vida. A lo mejor tal persona tiene a un familiar enfermo y por eso quiere esforzarse más. Claro. Tú no estás en esa situación. Si tal persona agarra y hace cualquier cosa con su vida es decisión de cada uno, pero tú tienes que centrarte en tu caso especial y que las cosas al final sí toman su tiempo, siempre, todo toma su tiempo. Quiero destacar una característica que has comentado, que es el tema de la comparación. Sí. Yo lo veo como que es un arma de doble filo. Como tú has dicho, mucha gente se compara y se minimiza o quiere hacer muchas más cosas. Sí. Pero me gusta mucho lo que has destacado de que cada uno tiene su vida, cada uno tiene su trayecto. O sea, yo no va a ser igual a la persona que está detrás de cámara, pues que a lo mejor seguramente va a haber muchos creadores de contenido pues que estén lanzando sus proyectos, ya sea podcast, vídeos, cualquier cosa. Pero yo no me puedo comparar y decir, jo, mira, esta persona pues le han dado 20 likes más que a mí y me sienta peor. O sea, no. Yo lo que veo es en trabajar ahora mismo, dar mi máximo potencial ahora en el proyecto que estoy haciendo y claramente lo que has comentado, el tema de las redes sociales, el querer todo instantáneo, vivimos en el ahora, pero hay que saber gestionar eso y no dejar que nos afecte, porque es complicado, sobre todo explicárselo a aquellas personas pues, que no lo vean así como tú y yo lo estamos viendo, pero a mucha gente le influye negativamente y da un poco de pena, pero por eso lanzamos este proyecto, esta idea, esta mentalidad o filosofía,
para hacerle ver a todos los chavales o chavalas que están detrás de la cámara que no todo tiene que ser instantáneo, tienen que tomar su tiempo en hacer las cosas. Pero sí. Sí, lo has dicho muy bien. La verdad que todo tiene su tiempo y, por ejemplo, lo que yo te puedo contar en base a mi experiencia, no quiere decir que lo que yo vaya a contar le vaya a ocurrir a otras personas, porque cada persona tiene su manera de ser, sus circunstancias y lo que quiere superar. Entonces no tengo por qué contar yo una historia que alguien luego después piensa que le va a volver a suceder lo mismo, porque cada uno es diferente, tiene diferente personalidad y cada uno tiene diferentes competencias. A lo mejor a ti te puede suceder cosas mucho mejores que a mí o mucho peores. Es decir, cada uno tiene que seguir su camino y lo importante es que, como tú estás haciendo aquí, hacer un proyecto y centrarte en lo tuyo, y que seguro que te irá bien porque te estás esforzando y eso es lo primordial. Pues sí, lo has dicho muy bien, pero hay que alentar. Yo sé que vivimos en una sociedad, nuestra generación es muy equidistante. Sí tenemos gente centrada, que puede lanzar proyectos o que se centra en sus estudios o en su trabajo, pero hay otro gran círculo en nuestro rango de edad que está, a mi parecer, muy perdido, que no sabe cómo gestionar su tiempo en lo que verdaderamente importa, y ojalá este mensaje que estamos transmitiendo aquí, Kevin y yo, llegue a alguno de vosotros y pues veáis de otra forma la vida y, como has dicho, de las situaciones, de todo se aprende, así que mucho ánimo y a seguir esforzándose. Vamos a ir al punto 2 de problemas más comunes de la gestión del tiempo. Vamos a hablar, para mí, del problema fundamental, que es la procrastinación. Yo, sinceramente, yo sufro de eso también, ¿vale? Todo el mundo. Todo el mundo. Va muy de la mano de las redes sociales. Sí, pues en las redes sociales agarra uno y te dice: yo jamás procrastino, yo no tengo ningún error, yo me levanto a las 6 de la mañana y tal. Eso a lo mejor lo pueden hacer deportistas de élite cristianos, pero cristiano hay uno. Cada persona tiene sus propias debilidades. La procrastinación es algo muy normal que se puede aprender con el tiempo, pero sobre todo tienes que tomarte tu tiempo y es algo muy complicado de dominar, porque, bueno, es así. Sí, y a día de hoy es como una palabra tabú el, "Buah, mira, cómo procrastina, cuántas horas tiene en el móvil". Yo, antes de empezar el proyecto este, como he dicho antes, estaba en el otro reto, me levantaba a las 6 de la mañana, tal. Y fue un punto en el que yo vi y dije, en verdad, el uso de las tecnologías tenemos que aprovecharlas a nuestro favor. Sí, Es ayuda decir, mucho. hay que saber gestionar hasta eso, imagínate. Sí. Ahora como está lo de la IA, todo, ¿no? Ayuda. Pero hay que saber, de cierta forma o no, es como la ansiedad. Lo veo de esa forma. A mí me pueden venir problemas, a esa persona le pueden venir problemas, a ti te pueden venir problemas. Y quieras o no, la ansiedad o el miedo es algo que siempre va a estar en tu vida. Y ahora, en el día, hoy, seguramente mañana, pasado, un mes tal, está la procrastinación. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y saber gestionarlo, que es muy importante. No deja que nos afecte mucho, porque si el gasto del tiempo o el desperdicio del tiempo, el tiempo no vuelve, es único. Sí, la verdad que cada uno tiene las circunstancias de su vida y todos en algún punto hemos perdido el tiempo, pero eso no quiere decir que lo vayas a perder otra vez, pero siempre va a haber recaídas porque es normal, es de ser humano equivocarse, y al fin y al cabo, es algo difícil de controlar y por mucho que te digan cosas, es algo que tienes que aprenderlo tú mismo e interiorizarlo. Sí. De la mano del punto este que estamos hablando de los problemas de la gestión del tiempo, también a mí lo que me ayudó mucho fue el planificarme las cosas que tengo que hacer el día de hoy. Yo lo llamo un traqueador de hábitos. Básicamente es una pequeña tabla que tengo ahí pegada en el armario de mi habitación, en el cual me pongo que tengo que hacer contenido de mi marca personal del proyecto. Tengo que usar las cámaras para grabar vídeo. Tengo que leer 10 minutos, lo que sea. Tengo que descansar bien. Y al fin y al cabo,
para mí, el planificarse, lo recomiendo muchísimo, ya lo llevo diciendo mucho tiempo en mi red social, pero es muy necesario para no perder el tiempo. Por muy poco que hagas, por muy pocos minutos, 10, 15, hazlo hoy, hazlo mañana, hazlo pasado, poco a poco. Y tranquilidad, que no os centréis en la persona que tenéis al lado. Fijaros en vuestro camino, en vuestro trayecto que estáis haciendo y con tranquilidad. A todos nos va a llegar nuestro momento, tarde o temprano. Es exactamente lo que has dicho, por eso muchas personas también piensan que, por ejemplo, dicen, ¿cómo obtengo un nivel C1 en inglés en 3 meses? Eso es muy complicado de hacer, simplemente es ir a clases de inglés 1 hora al día, el tiempo que tú tengas disponible y algún momento llegarás, pero el progreso siempre es muy lento y cuando ya te das cuenta pues vas a llegar a ese punto, pero no puedes esperar a agarrar y decir, por ejemplo, en el caso de él, decir, de aquí en 3 meses tengo que tener 100.000 suscriptores. Eso es algo muy complicado de conseguir. Primero ve a 100, luego a 200, a 300. Poco a poco con el tiempo se da. Yo algo que he aprendido, a medida que he hecho proyectos o grabaciones o tal, me he dado cuenta que, y también de los libros que leo, el centrarse en una meta es frustrante y da ansiedad. Sin ir muy lejos, en el proyecto este que estoy empezando, yo no me puedo centrar en el hecho de, buah, con esto voy a llegar a 10.000 seguidores, o voy a tener mis primeros 1.000 likes en un vídeo. No puedo pensar de esa forma, No. porque, como te has dicho, es algo complicado. Y lo que ya os he dicho, centraros en el transcurso, en las cosas que hacéis el día de hoy. Puede ser que el día de hoy y el vídeo pues no tengan la repercusión que tú hayas esperado, pero lo importante es que estás tomando acción, estás poniendo tu granito de arena para mejorar tú, para hacerlo tuyo. Ya bien sea estudios, trabajo, ejercicio, cualquier cosa en tu vida, haz un poco cada día y os lo prometo que en un año diréis, pues mira, menos mal que decidí empezar. Es como en todo. Por ejemplo, ahora con las redes sociales mucha gente se hace famosa con un vídeo de hace 7 años tal vez. Es decir, es una cosa que tú tienes que hacer en el momento que tengas que hacerlo, pero no tienes que esperar el éxito o ser famoso de golpe. Eso toma su tiempo y a lo mejor tal video se hace súper conocido, pero dentro de 6 años, cuando menos te lo esperes. Y ya ahí depende de ti, de cómo gestionar esa fama o esa repercusión que tengas, pero no puedes esperar las cosas inmediatas. A lo mejor tienes un golpe de suerte y es tu primer video o tu quinto video que haces y se vuelve viral, pero lo que rápido sube también tienes que mantenerlo ahí y eso es muy complejo de hacer. Sí. Va de la mano como del deporte, ¿no? Un jugador, por ejemplo, en la actualidad, Lamine Yamal, jovencísimo el chaval, Sí, está mostrando esa calidad, esa profesionalidad. Y al nivel que está jugando, en el equipo que está jugando, tiene que mantener el nivel. Si quiere destacar, si quiere progresar, ¿no? En su carrera como futbolista, al igual que en los vídeos, va de la mano de todo lo que quieras tú realizar. Tienes que mantenerte constante, tienes que ser constante en lo que estás haciendo, en el día que estás viviendo, y tranquilo, hacer lo mejor que puedas y trabajar poco a poco, que al final las cosas llegan. Parece que no, pero llegan. sí, las cosas siempre llegan cuando te esfuerzas y al final no sé cuál será tu caso. Por ejemplo, al principio empezarías con el tema del podcast, tendrías la idea, pero luego de ahí a ejecutarla hay un paso. Y luego de ejecutarla, hacer el segundo, hacer el tercero, hacer el cuarto. Son cosas que cuestan cada vez, pero lo importante es que lo hagas y ya cuando te des cuenta ya tendrás pues 100 podcasts a lo mejor. Ese tipo de cosas se hacen con el tiempo, pero no puedes esperar a decir en el podcast número 50 ya tengo que tener tal cantidad de visitas, porque eso puede pasar en el quinto, en el sexto o puede pasar en el 200. Es algo muy complicado. Entonces las cosas exteriores no dependen de ti, pero lo que estás haciendo ahora sí, y eso es lo importante. Qué buena frase, qué buena frase. Yo, para lanzar una estrategia para todas aquellas personas que les cuesta gestionar bien su tiempo, les voy a dar un pequeño tip que yo apliqué en el reto posterior en abril, que es usar la matriz de Eisenhower. Eso no conozco. Dime. Mira,
en el libro de Hábitos Atómicos, tuve mucha suerte porque es un libro, pues, es el poder de hacer lo más pequeñito un día, todo, lo de poner un granito de arena, me vino al pelo con el reto, también haciendo el habit tracker, ¿no? El ponerme las cosas que tengo que hacer un día sí, un día también, tal. Básicamente te enseña a gestionar las tareas que tienes que hacer hoy. Es decir, lo más urgente, primero. Lo que es importante pero no tan urgente, segundo. Lo que es urgente pero no tan importante, tercero. Y ya lo último que no es tan relevante, lo cuarto. Básicamente, organizarte. Sí. Yo, por ejemplo, estoy terminando, terminando el año de teoría de mi grado superior. Estoy de exámenes hasta aquí. Y básicamente yo también un poco listo he decidido sacar el proyecto. Y como podrás entender, se graba relación aproximadamente 45 minutos y después tengo que editar todo eso. Ver cada frame, tal. Eso tarda mucho tiempo. Y eso tengo que saber compaginarlo con los trabajos que tengo en el instituto, con los exámenes que tengo en el instituto. Pero nada es imposible. Y es cuestión de saber organizarte, de saber aprovechar tu tiempo. Yo creo que gracias a Dios todos somos seres humanos y todos tenemos 24 horas en el día. Y si algo que podemos destacar de estas personas influyentes como Cristiano Ronaldo o Mohamed Ali o cualquier persona que haya logrado un éxito notorio en su vida o en su carrera, pregúntale a qué hora se levanta, pregúntale cuántas horas gasta quemando en TikTok, Instagram. Claro, nada. Yo, de hecho, tocando ese tema de TikTok, yo en el año 2022, justo cuando me moví a Suiza, me descargué la aplicación, solamente la tuve durante 3 meses y yo en mi caso no la utilizaba para nada, nada productivo, nada que realmente me aportase, simplemente el algoritmo te muestra cosas que tú tienes que ver o que quieres ver y al final acabas pasando a lo mejor 3 horas al día o 2 horas al día y fue durante 3 meses donde empecé a consumir mucho esa clase de aplicaciones hasta que la eliminé. Hasta ahora no pienso descargarla porque es algo que te atrapa Sí. y la verdad que uno tiene muchas cosas más importantes que hacer y si tú tienes TikTok, por ejemplo, pues puedes utilizarlos para promocionar tu proyecto como el podcast o cosas así y a lo mejor te puedes entretener un poco, pero siempre sabiendo controlarlo. Y sobre todo si no sabes controlarlo, decir que a lo mejor no es tu momento para eso y desinstalarlo como hice yo y a lo mejor en un futuro lo vuelvo a descargar, pero en ese momento no lo necesitaba y no era una prioridad y hasta ahora pienso que todavía no lo es. Has destacado y es verdad lo de tener esa fuerza mental de poder decir no a ciertas cosas que tú sabes que no te van a aportar nada, es de ser una persona verdaderamente fuerte. Porque yo lo destaco mucho, como te he dicho antes, que para mí una persona fuerte de verdad es aquella que sepa controlar esto. Sí. Lo demás, lo que se ve superficialmente, tal, sí, el físico. Pero, como te he dicho, para mí lo más importante, aquella persona que sepa capaz de controlar la cabeza, su mente, puede ser imparable para mí. Sí, hace muchísima diferencia y también relacionado a TikTok con las redes sociales como Instagram. Bueno, al menos aquí en Madrid, cuando yo era adolescente, era lo más importante. Cada uno siempre promocionaba su Instagram, compartir y todas esas cosas para tener más seguidores, ese tipo de cosas, ¿no? Y al final yo llegué a un momento donde uno dice, no, es que no puedo dejarlo ver por si acaso me escribe un amigo o tal cosa, y luego de repente esperas una notificación y a lo mejor te habla un amigo, pero ya está, porque, porque así es y entonces hay una manera de controlarlo que es, tú puedes limitar el tiempo de uso y yo lo tengo limitado a máximo 45 minutos al día. Desde hace 4 o 5 meses lo llevo usando así. Y cuando llego a ese límite sé que tengo que desinstalar la aplicación porque digo, cualquier cosa que me tengan que decir importante me pueden llamar o me pueden escribir al WhatsApp. Y realmente Instagram sí puedes ver cosas interesantes, pero luego después el contenido divertido, tienes esos 45 minutos para hacerlo en el día. Pero bueno, es poco a poco. Si a ti te gusta usar Instagram mucho tiempo, no te pongas como un loco a decir, lo voy a limitar a media hora.
No, eso tiene que ser, si tú usas 3 horas, limítalo a 2 horas y media, luego a 2, Claro, poco a pero poco. con el tiempo, con los meses. No puedes esperar pasar por ejemplo, ver este video que dice Manu y luego de repente decir, mañana me levanto a las 5 de la mañana, elimino TikTok y solamente utilizo 15 minutos de Instagram al día. No puedes, porque luego después vas a sentir la necesidad de volver a utilizar las redes sociales y vas a volverte incluso más adicto de lo que eras antes. Es una droga. Claro, es Es una una droga, droga sí. y lamentablemente no puedes dejar una droga de golpe. No, no se No puede. se puede. Es algo muy difícil de controlar y tienes que tener la valentía de decir, o yo al menos en mi caso, decir, si lo tengo ahí, puedo tener la tentación de volver a meterme y entonces prefiero eliminarla. Entonces eso ya depende de la decisión de cada uno, pero en mi caso es la decisión que tomé yo. Bueno, pues para ir con el penúltimo punto, Ujú, ser productivo sin agotarse, ujú, que es lo que hemos hablado al principio, el saber descansar. Eh, yo cuando empecé en el gimnasio estaba muy focalizado en tengo que entrenar, tengo que seguir, porque si no, no voy a lograr lo que quiero. Pero lo que he dicho antes, hay que saber tener esa mentalidad de, vale, ahora tengo que descansar porque si no me puede afectar. Y sí. supongo que a ti también te ha pasado. Sí, hay veces que tú dices, "Uf, tengo que trabajar, luego después tengo que llegar a casa, yo en mi caso tengo que cocinar, o decir, vale, ayer puse la lavadora, entonces ahora tengo que recoger la ropa, todas esas cosas las tienes que hacer tú mismo, pero no siempre tiene que ser algo rígido, porque las personas no somos perfectas, entonces depende de tus circunstancias, a lo mejor te piden que te quedes en el trabajo tal, o a lo mejor para un examen te cuesta estudiar más y necesitas más tiempo, entonces ya no puedes dedicarle tanto tiempo al gimnasio y no pasa nada por ese día no saltártelo, entonces vas al día siguiente y ya está, no pasa nada, no hay por qué ser tan como una piedra. Las circunstancias de la vida siempre te llevan hacia otro lado y hay que aprender a adaptarse, eso es lo más importante. Mira, justo vengo de la anterior grabación en el cual la persona que logra llegar a ese punto de éxito Mm, no es la persona ni más fuerte ni la más inteligente, sino ujú. la que mejor se adapta. Sí, eso tiene mucho, mucho que ver y para todo hay que adaptarse. Si llegas a un nuevo país o en este caso aquí, con las personas que tú conoces y a lo mejor en un trabajo te cuesta algo, tienes que aprender a adaptarte Hmm, y ellos te van a ayudar. Y sí, para todo es eso, te lo puedo decir con toda la experiencia que tengo hasta ahora. Para todo hay que adaptarse siempre y al final incluso las empresas, si una empresa se resiste ahora y decide no quiero utilizar las redes sociales o no quiero utilizar la tecnología para tal y tal, un momento va a caer porque ahora las empresas, incluso las más grandes, empiezan a utilizar la tecnología, las redes sociales y cosas así. Todo es cuestión de adaptarse, sí, todo, todo en la vida y se te va mejor si tú te adaptas. No puedes decir, no, yo quiero hacer toda la antigua. O decir, por ejemplo, ahora, em, por ejemplo, en tu caso, decir, no, yo prefiero agarrar y escribir todo al- a, a mano, sino que puedes agarrarlo y hacerlo y luego imprimirlo y te ahorra mucho más tiempo para dedicarte a sí, otra cosa. Tienes que adaptarte. sí. Y es lo que me está pasando en lo del podcast. Como ya te he comentado, esa cámara pues me dio unos fallitos. Ujú. También justo ayer tuve un percance y pues esta cámara ahora es nueva. Es decir, o sea, siempre pasan cosas y hay que adaptarse a la situación, cueste lo que cueste. Sí, Porque si tú quieres lograr algo, tienes que... Fácil no va a ser. no, nunca es Lamentablemente fácil. no va a ser fácil. Y si es fácil, eh, como a mí me ha pasado, muchas cosas he tenido bastante fortuna y parecen fácil a priori. Hay veces que sí es fácil, pero no te tienes por qué pensar que siempre va a ser fácil. El momento que te vaya muy bien o cuando yo he sentido, por ejemplo, que digo, joder, ahora mismo estoy ganando mucho dinero, me está yendo muy bien, no tengo por qué pensar que eso siempre va a ser así. Claro. Va a llegar a un punto donde a lo mejor yo qué sé, me puedo enfermar, puedo tener un accidente o algo, y en ese momento no voy a poder generar dinero y voy a necesitar una ayuda extra. Entonces, en los momentos que te vayan muy bien, Ujú. siempre hay que prepararte para los momentos donde te vaya mal, y siempre te va a llegar ese punto. Si tú pudieras darle un mensaje a
a alguien que te está viendo aquí, Mm. ¿cuál sería la clave para hacerle ver a esa persona que no lo ve, ¿no? Que está ciega Ujú. y dice, no, pero yo no lo veo así. Pues, o sea, ¿tú qué le dirías a esa persona si lo tuvieses delante? Em, con respecto a lo de si te va bien y demás. Ujú. Cuando te vaya muy bien, si en algún momento tú tienes suerte de encontrar un trabajo donde te paguen bien, tengas calidad de vida, todo, no pienses que eso va a ser para siempre. Aprovecha ese momento para prepararte y sobre todo invertir en tu educación para aprender cualquier cosa, sea aprender un nuevo idioma, aprender una nueva habilidad. Utilízalo porque en un futuro lo vas a necesitar. Sin duda lo vas a necesitar y la vida no es rígida, nada te garantiza que vas a estar en el mismo puesto con el mismo dinero de aquí 3 años, porque la vida cambia todo el tiempo y hay que aprender a adaptarse. Sí. Y yo, si puedo decir unas técnicas o por así decirlo, como os ha dicho Kevin, en las cosas que hagáis, en las cosas que realicéis, intentéis evitar como esas pequeñas ideas que os implantáis en la cabeza y decís, "Buah, esto en verdad sí es importante", y en el fondo sabéis que no lo es. Mm. Intentar mirar en el fondo de vosotros y ser sinceros, que sean sinceros Sí, consigo sí. mismos, porque es que no os engañéis, no os engañéis. Si queréis hacer algo, Sí, pues hacerlo, os va a costar. A todo el mundo nos cuesta. Y como ha dicho Kevin, pues hay gente pues, que tiene esa facilidad o ese toque de suerte. sí. Y de la mano de que hemos dicho antes, no os comparéis, es lo peor que No, podéis hacer, porque lo único que a lo que llevan las comparaciones es a sentirte mal, a decir, ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿O por qué a él es más fácil? exacto. No, no hay que caer en esa clase de comparaciones porque Manu tiene su personalidad, yo tengo la mía, yo he vivido cosas diferentes a las de él y tú, la persona que viste el video, vivirá otras cosas. Cada persona tiene las circunstancias de su vida y a lo mejor a ti de aquí 2 años puedes tener un buen trabajo y te puede ir mucho mejor que a nosotros dos en lo que nosotros tardamos en 5 años, pero eso no se sabe, la vida es así. Simplemente tienes que intentar hacer lo mejor para ti y cada uno sabe su verdad, cada uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si tú sabes que agarrar y pasarte 5 horas en Instagram no es algo bueno, deberías intentar reflexionarlo y quitarlo, porque todos sabemos cuáles son nuestros fallos y defectos y hay que ser sincero con uno mismo porque a la larga eso te hace sentir mejor. Si tú dejas que las cosas que no son importantes dominen tu vida, va a llegar a un punto donde te vas a arrepentir. En cambio, cuando empiezas a hacer las cosas que tienes que hacer, te vas a llegar a sentir mejor. Cuesta, pero tienes que hacerla y te vas a sentir mejor. Porque si tomas el camino fácil de decir, bueno, yo lo dejo para mañana o lo dejo para el siguiente mes y demás, al final la vida se vuelve mucho más dura. Si no lo aprendes por las buenas, lo aprendes por las malas. Entonces al final el camino que parece duro, como este caso de estudiar o hacer el podcast, al final parece el camino duro, pero al final te va a llegar a un camino fácil. Sí, así es. Así es, se ve mucho, ¿no? En los jóvenes de ahora, el ir de fiesta, tal, Sí, tomar el camino fácil, pero después en sí, un futuro lo van a pasar diferente. A la gente, en exacto. cambio, está trabajando, se está yendo a otro país, Mm, y pues yo, como te he comentado antes, para mí un ejemplo a seguir han sido mis papás, y es algo, por ejemplo, que tú estás haciendo, tío, también, mm. y nada, tío, felicitarte por lo que estás haciendo, por lo que estás logrando, sobre todo el que puedes ayudar económicamente a tus padres, Ujú. es algo de admirar y yo lo aprecio mucho en las personas que lo hacéis y felicitarte mucho por lo que estás haciendo, tío. Muchas gracias. Y con todo lo que nos has contado, con todas tus vivencias que has experimentado a lo largo de tu vida, Ujú. para ti, si solo pudieses quedarte con una estrategia para saber organizarte el tiempo, ¿cuál crees que sería? Ya tú sabiendo todo lo que has pasado. La mayor estrategia, bueno, creo que primero de todo hay que saber y conocerse a sí mismo, conocer sus limitaciones, porque si yo te digo lo que tienes que hacer es esto, vas a intentar hacerlo y no te va a funcionar, porque cada persona se conoce a sí mismo. Yo no puedo decirte, levántate todas las mañanas a las 5 de la mañana y salte a correr, no, porque yo si puedo hacer eso es porque a lo mejor tengo un trabajo que me lo permite,
que trabajo por la tarde, a lo mejor tú tienes que levantarte muy temprano porque trabajas y tienes que coger el coche y tu trabajo está a 1 hora, o tienes que coger el transporte público. Es decir, cada persona tiene su vida, entonces primero conocerte a ti mismo, planificarte según lo que tengas en tus circunstancias de tu vida actuales y luego adaptarte a las nuevas que tengas, pero eso, sobre todo serte sincero contigo mismo. Me gusta mucho el camino que está tomando las conversaciones con vosotros, con los invitados, porque me gusta esa naturalidad y esa transparencia que tenéis, porque has aumentado el hecho. Yo no puedo decirte que te levantes a las 5, pero en cambio hay un montón de contenido ahí fuera en redes sociales que dicen: sal a correr, levántate a tal hora, porque si no eres perdedor, no sé cuánto. Claro, pero ellos son millonarios, o a lo mejor es que cada uno tiene su vida. Yo no puedo decirte levántate a las 5 de la mañana y a las 4 vete al gimnasio, no, porque a lo mejor tú tienes que levantarte incluso más temprano porque trabajas más largo, más a larga distancia, o a lo mejor tú estás estudiando y yo no estoy estudiando, entonces yo tengo ese tiempo extra que tú no. Entonces cada uno tiene su vida, y lo que la gente en redes sociales dice de haz esto o eres un perdedor, pues es lo que dicen superficialmente, pero ellos saben que es mentira. Quiero destacar, no lo hemos comentado, tú has hecho hincapié al principio de que nosotros somos amigos desde la infancia. Y de bien pequeño yo recuerdo, y siempre te tuve como en ese pedestal de decir, o sea, me gustaba mucho tu forma de ser, ese chico tan tranquilo, y a medida que hemos ido evolucionando, pues no ha cambiado mi pensar sobre ti. Y yo creo que es algo que se ve, el simple hecho de ver a una persona y como que la canalices y dices, vale, es como es, tal. Y ves, mira, ahora tú estás en un país diferente, que se habla otra lengua. Sí, otro idioma. Otro idioma, haces lo que haces, pasas por lo que pasas. Y quiero decir que somos amigos de la infancia, pero hace 3 años que no mantenemos contacto y que no nos vemos. Sí, hace 3 años que no nos vemos. Pero aún así, para que veáis el tipo de persona que te puedes llegar a encontrar o puedes llegar a relacionarte, para que veáis un ejemplo de Kevin, el tipo de persona que es, las cosas que realiza, y aún así mantiene esa palabra, y es que es de admirar, la verdad, es increíble, tío. Y ojalá mucha gente fuese así, pero cada uno es como es, y así que nada, es a seguir trabajando. Y nada, tío, de nuevo felicitarte, porque para mí sois un ejemplo a seguir, todas estas personas que os vais a otro país sin tener idea de cómo irá. Básicamente vivís el ahora, tío, el ser constante. Sí. Yo voy a hacer esto y voy a lograr esto, tengo que ir aquí, tengo que hacer esto. Y sí, tío, ole vuestros cojones, la verdad, ole. Falta mucha gente como vosotros en el mundo, mucha. Para ir finalizando, como te he comentado al principio, ahora llega tu turno de ponerte una frase, un reto que quieras cumplir, ¿vale? A lo largo de que vayas pasando las páginas te vas a encontrar mensajes de otros podcasts que han pasado, y pues hay alguno en especial que creo que te ha dejado un mensaje a ti, además. Vale. ¿Quieres? ¿Listo? Sí, una firma. Si quieres, hombre. Pues nada, agradecerte por haberte pasado, por haberte abierto, sobre todo haber comentado todas tus vivencias, por todo lo que has pasado y por cómo has canalizado toda esa energía. Y pues, como he dicho, felicitarte por lo que estás logrando, por la persona que eres, que no nos lo suelen decir, pero la persona que verdaderamente vemos ese trasfondo por lo que pasa a la gente. Sí. Hay que ser agradecido, y pues yo de nuevo te agradezco por la persona que eres y por haber estado aquí de nuevo, así que tío, muchísimas gracias, de verdad. A ti, tío. Joder.